Falta. Ya le puse ¿Qué como pasó? orden. ¿Qué pasó con el, Ya están tres ahí. con el carro de cambio? Pues creo que no se le cambiamos el aceite. No sabíamos que eso se cambia. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, profe, ¿cómo vamos? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, Sí, ¿será que ahorita pues apenas iniciemos, podríamos iniciar con uno de los grupos de ingeniería que hace falta por exponer la idea? sí, o sea, la idea es que expongan los de ingeniería que faltan Listo, y luego los que no pudieron hacer la presentación con su grupo, para que listo, profe. todos, listo. Esperemos Listo, muchas unos, gracias. Tranquilo, esperem- sí, no, nos avisas. esperemos unos 5 minuticos para que lleguen todos. Listo, profe, Bueno, gracias. bueno, son las 8:05, en las 8:10 comenzamos. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno.
Bueno, muchachos, entonces listos, vamos a comenzar. El grupo que faltó en el día de ayer de ingeniería, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, José Noel, Buenas ¿cómo noches, está? profe. Bien, bien, todo muy bien, profe. Bueno, Mira, nuestro grupo pues está conformado por Luisa Rojas, John Freddy y por Mario también, y pues mi persona. Cristian Eh, Felipe, perdóname un segundo, ustedes son los del grupo de, perdón un segundo. el que faltaba ingeniería industrial. Ah, de ingeniería, ya. Listo. Entonces comienza. Un momento, por favor. Entonces, John Freddy, Sierra, Presente. Mario Orlando Camacho, Presente, profe. Luisa Fernanda Rojas Presente, profe. y José Noel Terreros. Presente. Listo. Entonces, Luisa Fernanda, por favor, me organiza ya y va dando las entradas a cada uno. Bueno, Listo, profe. Entonces empieza mi Bueno. compañerito José. Gracias, Luisa. Bueno, digamos que la idea que yo tuve al principio, bueno, realmente yo trabajo en una planta de disposición y manejo de residuos peligrosos y tenemos unos hornos incineradores. Entonces yo había pensado en hacer el montaje de una planta de cogeneración para todo el tema de aprovechamiento energético, ¿sí? Nosotros utilizamos gas GLPI para todo lo que es la combustión de los residuos y asimismo podíamos aprovechar todo este poder calorífico para mover unas turbinas que a su vez produzcan energía eléctrica y hacer que toda la planta sea autosustentable, sostenible. Entonces digamos que esa era la idea, pero pues ya después cuando hablamos la opción, pues determinamos que no, porque al hacer un estudio de mercadeo realmente no es tanto el rango de aplicación que tenemos. Y pues eso era básicamente la idea. dale la entrada, por favor. Así que mi compañera Luisa. Listo. Buenas noches. Bueno, mi idea, pues la idea que teníamos, o que yo tenía, era a raíz de pues, las inseguridades que constantemente tenemos las mamás primerizas, ¿sí? ¿Cuál es el problema o cuál es como la inquietud o el temor que siempre tienen todas las mamás con los bebés? Es pues el que el bebé se vaya a enfermar, ¿sí? Entonces mi idea básicamente era crear una pulserita, ¿sí? Que emitiera que el bebé siempre la tuviera puestecita en su mano, que pues sea de un material reciclable, que no sea dañino para la piel y que tuviera un sensor que indicara siempre rojo cuando la temperatura se subiera a más de 37.8 grados, que pues ya es lo que se indica fiebre. Sabemos que tenemos termómetros, sí, pero lo que pasa es que las mamás primerizas casi nunca tenemos como saber exactamente, bueno, mi bebé está un poquito más de temperatura, vamos a medirle la temperatura a ver cuánto tiene, sino que automáticamente la pulserita indique en rojo y que uno diga, uy, el bebé tiene un cambio de temperatura y una vez estar como muy super pila en estos sentidos. Y también que tuviera un sensor donde también indicara con un botoncito azul, que se alumbrara azul, cuando indicara un cambio de presión arterial, ¿sí?
porque pues también eso a raíz pues del cambio de presión también varía mucho lo que es taticardia, lo que es de pronto mareos, lo que son náuseas. Entonces, esa era básicamente mi idea, como crear una pulserita personalizada para niño, niña, con motivos, dibujitos y demás, como para que indicara siempre, estuviera siempre pendiente pues de la temperatura del niño. Ya, esa era mi idea. Sigue mi compañerito Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la idea que yo tuve, digamos, como yo laboro la mayor parte del día casi, digamos, en la calle y eso, pues de pronto encontré un poco tedioso que, digamos, nos dan como el alcohol, el gel antibacterial, pues digamos, en mi empresa con cosas como estas así de grandes. Entonces, pues siempre es como algo complicado cargar esto. Entonces, tal vez pensé yo que, digamos, no sé, como parecido a esta, como a la bandita que tienen como reloj, pero no con reloj, sino como digamos otra cosa, digamos que guarde como en unos centímetros cúbicos, tal vez el alcohol, gel, lo que vaya a hacer, que de pronto lo veo como más fácil de cargar aquí en la manilla, o sea, en la mano, y tal vez aplicar el alcohol, gel, lo que vaya a hacer, pues de pronto estar cargando, digamos, tarritos tan grandes y eso, pues lo vi la idea, no sé qué tan viable puede hacer eso. Pero Pero ese mercado sería coyuntural, ¿no? Solamente mientras dura la pandemia, porque ya después no, pero, o pero como igual, para qué otros usos. no, pero es igual, profe, digamos, si se sigue manteniendo, digamos, aparte de la pandemia, pues, digamos, como se ha mantenido, digamos, o sea, esto es tener el tapabocas, entonces, pues, tener el tapabocas y lo que es gel antibacterial, alcohol, pues, me imagino yo que siempre se debe mantener, digamos, con esto, pues, más o menos, pero un poquitico más grande, que, digamos, no sea como esto del reloj, sino como más anchito, de pronto unos, que 5 o 6 centímetros cúbicos de, no sé, alcohol, gel antibacterial, que se tenga y se ponga en la manilla y que sea ahí para oprimir y estar ahí pues en las manos, ¿no? Pues lo vi así. Listo, el siguiente, por favor. ¿Quién sigue, por favor? Bueno, profe, para terminar, mi nombre es Mario Camacho, para terminar, y pese a las excelentes ideas de mis compañeros y de todo lo que teníamos pensado, pues nos quedamos con esta última idea que fue la que yo presenté, en la que, bueno, digamos que con una previa investigación o con una previa validación, una previa visión de la población que teníamos para el mercado, nos dimos cuenta que hay el 43% de los hogares en este momento colombianos tienen mascotas, eso cerca de 4 millones de mascotas en la población que tenemos en Colombia, que es una cantidad bastante alta. Y cada vez pues nos damos cuenta esa búsqueda que hay en las familias o en los hogares de menos tener hijos y más tener una mascota y de buscar la humanización de estas. Eso pues nos llevó a pensar que era un mercado bastante amplio, un mercado que sigue en crecimiento, que cada día hay muchísimo más espacio para buscar cómo humanizar estas mascotas y cómo buscar productos que incentiven este mismo movimiento del pet friendly. Estuvimos viendo también con esa previa investigación que en Colombia hay muchos sitios que se han abierto al acogimiento de las mascotas, como restaurantes, centros de entretenimiento, parques. Sin embargo, estos lugares no cuentan con una disposición o con una alimentación para las mascotas. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, hay una pizzería que queda en la Parque de la 93 que se llama Katy's, creo, Katy. Esta pizzería se abrió para la pet friendly, que quiere decir que tú puedes entrar con la mascota, pero no venden alimentos para la mascota, simplemente puedes entrar al espacio con la mascota. Eso en el mercado de alimentación. Y luego de esto, continuando con la investigación, nos dimos cuenta que solo hay un lugar, en este momento, básicamente en Bogotá, solo hay un lugar que vende comida gourmet especializada para las mascotas, donde puedes encontrar helados, puedes encontrar tortas para cumpleaños, pasabocas, donas, y diferentes alimentos como mucho más prácticos, digamos que un poco más gourmet para las mascotas. Y con esta previa investigación, pues digamos que la conclusión de la idea, de lo que queremos hacer con nuestra idea, es poder comercializar eso
casi que como una comida rápida para mascotas, que en cada barrio, que en cada zona podamos encontrar un carrito donde puedas llevar tu mascota cuando puedas comer, no sé, si sales a la calle a comerte una hamburguesa en un carrito de hamburguesa, puedas también llevar a tu mascota a comer una dona en un carrito de comida rápida para mascotas. La idea inicial es poder distribuir estos alimentos a través de un mercado pues mucho más asequible a las personas, pero también queremos pensar o digamos que lo tenemos visualizado más a futuro, volverlo una franquicia. Es la idea que tenemos con este producto, que sería más la comercialización de comida rápida para mascotas. Pero a la hora de franquicia, es decir, ¿en otros países estarían interesados en este producto o cómo es la cosa ahí? Pues digamos que inicialmente lo tenemos pensado para Bogotá, como una franquicia, lo comparábamos con algo que se llama, no sé si lo han escuchado, que se llama Cocheritos, que es una franquicia de hamburguesas nacional. Básicamente inició en Bogotá, ya hay franquicias en diferentes partes de Colombia. Y por supuesto, pues a futuro, digamos que el mercado lo estudiamos o la previa investigación la hicimos a nivel nacional, pero pues muy seguramente el mercado pues es mucho más amplio en otros países. Listo, Mario. Entonces, ya terminamos con todos los grupos de ingeniería y las personas que faltan, por favor, van pasando una a una. ¿Quiénes son los que faltan? ¿Me dan los nombres, por favor? Miguel Ángel. Profe Miguel Hernández. Miguel Ángel Hernández, sí señor. Miguel Ángel. ¿Quién más falta? Recuerden que si no presentan hoy, ya se quedan con la falla. Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo ayer expuso mi grupo, pero ¿te acuerdas que yo soy María Fernanda Vargas? Mi internet empezó a fallar, entonces no sé si tengo que decirte otra vez mi idea. Sí, por favor. Sí. Sí, no terminaste. Bueno, comenzamos con Miguel Ángel. ¿Aló? Sí, Miguel, ¿sigues? Sí, profe, no hay problema. Ya, listo, continúa. Profe, pues mi grupo ya presentó la idea que pues acordamos ya entre todos, pero pues la idea que yo planteé al grupo fue como crear una cápsula, una bodeguita chiquita, eso es como para evitar robos. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto pues sí conozco mucha gente que vive residencialmente y muchas veces no dejan su casa sola por miedo a que se les entren los ladrones. Entonces, el aparato como tal, al momento no de hacer contacto con la puerta de la casa directamente, sino al momento de abrir la puerta, detectará unos sensores e inmediatamente botará una cabina de humo espesa que sea densa en el aire, cosa que pues suena la alarma y pues la policía también se alertará o los ladrones entran y no ven nada. Esa es como la idea que yo le presenté a mi grupo. Listo, Miguel Ángel. ¿Cómo se llama la niña que no me recuerdo? Vale, gracias. Sí, a usted, gracias. La niña, ¿cómo se llama? María Fernanda Vargas. Listo, María Fernanda, ponme tu idea completa. Bueno, mi idea fue hacer una aplicación que marcará la capacidad de personas en un local o un establecimiento y pues el fin que tenía esto era como prevenir aglomeraciones en sitios públicos. Digamos, pues la idea era crear una aplicación donde, digamos, los supermercados de éxito se registraran y ellos fueran registrando en porcentaje cuánta capacidad tenían para uno pues poder ingresar o si estaba muy alta o muy bajita. Y digamos que en la aplicación funcional o el tipo de mercado, ¿para quién iría dirigido? No, pues digamos que yo lo pensaba como en sitios así como digamos supermercados, centros comerciales, o sea, sitios que tuvieran muchas aglomeraciones. Entonces, digamos, también los cines, que son sitios que se aglomera mucha gente. Y ellos, pues, ya sería hacer una alianza con esos sitios
y que ellos registraran en la aplicación de tú cada hora cuánto porcentaje hay y tú poder decidir si vas a ir o si, digamos, hay otro éxito que tenga menos capacidad y puedas ir a ese. Tendría que tener un contacto directo con cada almacén o con cada sitio, con cada, Sí, o digamos sea, que la alianza se haría con cada comercio. con todos los, más o menos en Bogotá hay como, creo, aproximadamente 50.000 empresas. Sí, Ese, entonces digamos, lo que te digo, digamos, si tú vas a ir a un éxito que queda en el norte, te diga la aplicación, no, mira, está mejor el del sur, se tiene apenas 10%, entonces es más factible que tú llegues allá, como algo así. listo. ¿Falta alguien más, por favor? ¿Quién falta? Profe, yo tengo un compañero, se llama Kevin Amaya, él estaba aquí conectado, pero lo acabé de llamar porque no habló y me dice que se le apagó el computador, que ya está intentando prenderlo e ingresar nuevamente. Ay, mi chinito. Sería pues si lo pueden tener en cuenta. Con la camiseta, así que se le Bueno, Pero entonces, sí. Uy, Profe, buenas noches. ¿Qué pasa? sí, Que Andrea, cuéntame, Andrea. un compañero que está tratando de ingresar y no ha podido. Pero ya les di el ingreso a todos. No, él me está mandando captura de pantalla al WhatsApp y no. ¿Cómo llama él? Ya, Andrea, ya. Gracias. Ay, Andrea. Que no coordinamos. Fabián y Sí, yo no coordinamos. no coordinan. Muy Sí, Andrea horrible. no deja. Bueno, listos. Ya todo, ¿cierto? Por favor. Ya todos presentaron su idea. Bueno, listos. Vamos a entrar entonces a hacer una presentación. negro con Eh, ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. Sí, bueno, profe. perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Clarífico. Se borroso, profe. Vamos a volverla a ampliar porque es que este tiene un... Sí, se ve pixelado. Ahí. ¿Ya se ve bien? Sí, Sí, señora. ahí se ve mejor. Algo. A ver, mi chinito. Bueno. No, profe, ya se ve mucho mejor, tranquilo. Sí, yo lo sé por allá, por mi chinito. Bueno, una cosa. Vamos a analizar 3 temas hoy rápidamente, porque les he contado. Quiero que entremos directamente el día martes en la presentación de la idea. Vamos a hacer digamos, a presentar los pasos necesarios para que esa idea ya final sea nuevamente presentada por ustedes y podamos iniciar el estudio de mercado. Esa realmente es la idea. Entonces, digamos que son 3 temas importantes para, digamos, analizar la importancia que desde el Estado le estamos dando, o se le está dando, se le está dando desde el Estado, al emprendimiento inicialmente, a la creación de empresas y al tejido empresarial. Entonces son 3 temas, repito que vamos a ver muy rápidamente, que son el crecimiento económico como factor importante en la cantidad de empleo que se genera, en la inversión extranjera, que en algunos casos, digamos, vamos a entrar, si se puede, en una pequeña discusión o comentarios donde ustedes van a participar. Y tercero, vamos a hablar de las MIPYMES. Espero que el día de hoy podamos resolver estos 3 puntos e iniciar entonces nuestra temática ya directamente con la creación empresarial. El crecimiento económico, digamos que es la manera como se mide el crecimiento del país, el desarrollo del país a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide la cantidad de empleo que se haya generado
durante una cantidad de tiempo. Normalmente es un año, ¿cierto? Va de año a año. No he entendido de enero a diciembre, sino si se está midiendo febrero, se está midiendo marzo, entonces lo medimos con el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, si se va a medir marzo, medimos desde el mes de febrero del año anterior hasta el mes de marzo del año que estamos midiendo. Entonces, siempre va a haber un año para tomar ese indicador. ¿Qué nos mide el indicador? Estoy diciéndoles la cantidad de empleo que se ha generado durante un año en el país, la cantidad de dinero que los colombianos han recibido o han generado, perdónenme más bien, han generado, y el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía. Cuando hablamos de la cantidad de bienes y servicios es todos los productos terminados que se han vendido en Colombia. Por ejemplo, cuántas toneladas de papas se han vendido, cuántos automóviles se han vendido, cuántos televisores se han vendido, cuántos, en fin, cada uno de los productos se suman en una lista sin clasificar, simplemente se dice, se vendieron, en el caso colombiano, 300 billones de pesos, que es en este instante, al día de hoy, el Producto Interno Bruto de Colombia. Ese Producto Interno Bruto nos da, o se utiliza más bien, para mirar cada colombiano cuánto recibe por supuestamente esas ventas que se han realizado. O sea, si son 300 billones de pesos y somos 50 millones de colombianos, aproximadamente cada colombiano recibiría 15 millones al año. O sea, es un porcentaje que yo estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Lo que significa que cada colombiano mensualmente recibiría 800.000 pesos, que es lo que se promedia en Colombia. Se supone que todos, absolutamente todos los colombianos van a recibir esa cantidad de dinero en términos, digamos, de estadística, porque sabemos perfectamente que eso no es cierto, que hay personas que reciben cientos de millones al año o al mes y hay otros, ¿cierto?, que no reciben absolutamente nada de dinero. Pero digamos que en términos generales se plantea que cada colombiano recibe esa cantidad de dinero. Ese es el Producto Interno Bruto. ¿Quiénes generan ese Producto Interno Bruto? Pues las empresas, porque lo que se vende, todo lo que se vende a través de una empresa, ¿cierto? Y aparte de ello, es el factor fundamental para crear para crear empleo y lograr un desarrollo económico. ¿Por qué crecen los países? Creo que alguien me lo preguntó en algún momento. Los países crecen para demostrar cuánto han crecido los empleos y cuánto han crecido los potenciales ingresos de cada colombiano. ¿Quién ha sido la persona, ¿cierto?, que creó este Producto Interno Bruto? Angus Maddison indica que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular. La población mundial se multiplicó por 5, la renta por persona lo hizo por 8 y el PIB mundial por 40. Y más aún, el comercio mundial por 540. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de un desarrollo sostenible que beneficia a todas las personas. Supuestamente ese crecimiento económico va a reducir las desigualdades y va a disminuir el daño en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a través de políticas públicas, por ejemplo, cómo se distribuye ese Producto Interno Bruto. Para las personas que no tienen recursos económicos, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo, pues el Estado les entrega dinero a través de subsidios. En Colombia, en este momento, el valor de los subsidios que se entregan a la población menos favorecida es de 2.400.000.000.000 de pesos. ¿En dónde están esos 2.400.000.000.000 de pesos? En el subsidio, por ejemplo, a la población desplazada, en el subsidio a la vejez,
en el subsidio a los alimentos, a los desayunos y almuerzos que se le entregan a los niños en las escuelas y en los colegios. Hay familias incluso que envían a sus niños solamente a estudiar para que tengan la oportunidad de tener su desayuno y tener su almuerzo. Ya el hecho de que, infortunadamente, uno de los graves problemas que tiene este país es el de la corrupción, pues eso lleva en un momento determinado a que, digamos, no lleguen exactamente en las condiciones que el Estado como Estado pretendería que llegara, porque esos intermediarios y esos malos colombianos, esos corruptos, son los que hacen que esos dineros, digamos, pierdan valor en términos de que las personas que lo reciben no reciben exactamente lo que se quisiera por parte de ese Estado. Debe ser inclusivo, es decir, que incluya las mujeres y los hombres a un empleo decente. Tenemos un problema de informalidad grande, gravísimo, ¿cierto? Las políticas serían que hubiesen más puestos de trabajo y que los que están, que son peligrosos, inseguros y mal pagos, fueran muchísimo de mejor calidad. Digamos que aquí es más algo que busca la Organización de Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas pretenden que todos los países del mundo pues tengan menos pobreza y prácticamente obligan a los países, a los gobernadores de los países a que emitan políticas que puedan ayudar a las personas que no tienen ingresos. Uno de esos factores que influye en esa posibilidad de que haya un mayor bienestar es la acumulación de capital humano y físico y la utilización de las tecnologías. ¿Por qué la utilización de las tecnologías? Porque eso de alguna manera va en primer lugar a disminuir, digamos, la posibilidad, si las personas tienen un amplio conocimiento de las tecnologías, a disminuir la posibilidad de ser personas que fácilmente salgan de una empresa. Pues cuando usted maneja la tecnología, los computadores y todo este tipo de cosas, la posibilidad de que usted salga pues es menor que cuando usted no tiene esa formación. Pues es una doble situación, porque muchos todavía no manejan esas tecnologías como lo pretende la Organización de Naciones Unidas. Las políticas estructurales y macroeconómicas, ¿cierto? Como la rigidez en los mercados, el control del déficit público y la inflación. ¿Qué significa todo eso? Que desde el Estado, digamos, es tratar de que no sean tan rígidas las políticas para generar empresas. Ustedes saben que cuando se crea una empresa en Colombia es uno de los problemas que existen, porque tiene que estar ingresar a la Cámara de Comercio, a Industria y Comercio, que tiene que tener la autorización de salud, tiene que tener contra incendios, etcétera, etcétera, y eso se vuelve una rigidez para crear empresa y para manejar los mercados. Y organizar sectores productivos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de políticas que faciliten que las administraciones, tanto públicas como las privadas, puedan en un determinado momento colaborar para que haya un incentivo y que reduzca la incertidumbre y promueva la eficacia. ¿Por qué? Porque es que todos nosotros diariamente estamos expuestos a perder los empleos. Entonces, esa incertidumbre con que vivimos permanentemente es lo que hace que en un momento determinado no tengamos esa seguridad en el empleo y nuestra calidad en la prestación del empleo a veces, digamos, se representa con un trabajo que no responde a la real necesidad de la empresa. Entonces, aspira a que en el 2030 se logre un empleo pleno y productivo y que se garantice el trabajo decente para los jóvenes y las personas con discapacidad, ¿cierto? Y que el salario sea reconocido de acuerdo al trabajo de igual valor. O sea, no se trata de que todo el mundo gane exactamente lo mismo. Eso sería una utopía y eso no tiene ninguna razón de ser. Digamos, en el sentido de que hay personas que son, por alguna circunstancia, son operativos
y no pueden ganar igual que una persona que se preparó, que es un profesional, a otro que, por ejemplo, tiene un doctorado o a otro que igualmente tiene una experiencia muy grande a nivel ejecutivo. Entonces, de acuerdo con el valor de su trabajo, se le debería reconocer ese salario. El trabajo forzoso debe salir, sobre todo en los niños, como vemos acá. No es posible que los niños todavía en Colombia, claro que ya en menos cantidad, todavía estén trabajando y todavía sean parte de ese capital humano que se utiliza para que las familias obtengan unos ingresos. La creación de nuevas empresas es realmente el tema del emprendimiento. Es una alternativa que se presenta en momentos de crisis, ¿cierto? Por eso nosotros en Colombia, desde la academia, lo que estamos haciendo el día de hoy exactamente es eso, tratar de lograr que cada uno de ustedes realmente cambien de pensamiento en el sentido de que todos aspiramos a obtener un empleo, ¿cierto? Entonces, eso da lugar a que simplemente nos formen para ser empleados. Eso tiene que romperse a través de una cultura que nos lleve al cambio, a la transformación, a generar en un momento determinado una mejor calidad de vida. Porque si usted tiene su propia empresa, puede incluso ayudar a otras personas a recibir un buen empleo. Entonces, efectivamente, el emprendimiento como tal es una posibilidad de desarrollo no solamente para la persona, sino para el país. Hay una relación entre la tasa de crecimiento de las empresas o de nacimiento y el crecimiento de los países, pues obviamente. ¿Por qué? Porque si hay más empresas en un país, y lo decíamos al comienzo de esta conversación, pues exista más posibilidad de que hayan más ingresos porque habrá más empleos y al haber más empleos, pues hay más cantidad de dinero y si hay más cantidad de dinero hay más demanda y si hay más demanda, pues volvemos eso un círculo, pues habrá más empleo. Entonces, esas empresas son una oportunidad de generar rentabilidad y cumplimiento de las metas desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de motivación financiera y autoempleo. Por otro lado, las empresas ya constituidas se encuentran en procesos de mejora, muchos de las cuales apuntan a ofrecer al mercado nuevos productos y servicios. Recuerden que les he comentado, el hecho es que todos ustedes en algún momento no solamente se vuelvan inventores, creadores de nuevas empresas, sino si encuentran productos o servicios que ustedes puedan mejorar, eso va a dar la posibilidad de que ese producto sea diferente al que ustedes transformaron. Y al tener un producto nuevo y sacarlo al mercado, eso genera o da la posibilidad también de crear una nueva empresa, ¿cierto? Y que se haga a través de una investigación. Por eso yo les digo a ustedes, investiguen, investiguen, investiguen. No es solamente la idea, quiero que ustedes tengan claro esto porque ya lo dije el día de ayer. No es que a mí me parece que la gente necesita que los cascos de las motocicletas tengan parabrisas, limpiabrisas, perdón, o que tengan una luz halógena, o que realmente eso es necesario. ¿Eso es importante para la sociedad? ¿O es que usted piensa que efectivamente usted lo va a vender porque es que yo pienso que eso es bueno? Bueno, eso es lo que usted piensa, pero ¿hay mercado para eso? ¿Hay salida para ese producto? Eso es lo que tienen que ver ustedes como la posibilidad de crear una empresa nueva, un producto nuevo, un producto transformado, ¿cierto? Que efectivamente ese producto disculpe, tenga salida al mercado. Por eso el día martes vamos a mirar algunos clips que les van a ayudar a, si quieren reconsiderar su idea o si quieren la fortalezcan con base en lo que veamos. sí, profe, disculpe un paréntesis pequeño. Dice el crecimiento económico que debe haber una unión
entre el gobierno y las empresas, y yo agregaría aquí con la academia, porque es que el problema real es que existe un aislamiento, no hay una especie de interlocución entre las políticas del gobierno, que como políticas son fabulosas y vamos a encontrarla más adelante en las MIPYMES, y como el Estado desde los planes de desarrollo, y como el Estado desde esas mismas políticas públicas propende porque haya un buen emprendimiento, unas buenas pequeñas y medianas empresas, sino que las empresas también como tal deben apoyar a los pequeños y medianos empresarios desde la investigación. Si ustedes tienen una buena idea, no necesariamente en un momento determinado ustedes pueden crear una empresa, ustedes pueden asociarse con otra empresa, hacer una especie de asociación y poder generar un mercado para ese producto, ¿cierto? Y con mayor razón desde la academia, porque es que allí es donde está la investigación bruta, la investigación precisa, sea desde la academia, con cada uno de ustedes, con cada una de esas investigaciones, con cada uno de esos proyectos que ustedes deben presentar. En el caso de Universitaria de Colombia, al final, el día 30, ustedes van a presentar unos proyectos totalmente terminados, que tengan estudio de mercado, tengan estudio técnico y tengan estudio financiero, y se va a mirar la viabilidad real de ese producto o de ese servicio que ustedes en un momento determinado consideraron importante. Digamos que en algunos momentos dice que la falta de crecimiento tiene que ver justo con la productividad, que no es otra cosa que hacer más con los mismos recursos, ¿cierto? El crecimiento de la productividad dispara entre empresas grandes y pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Pues porque las grandes tienen más acceso a la tecnología, tienen más métodos de producción, equipos de cómputo, maquinarias, equipos, mientras que las pequeñas y medianas empresas inicialmente incluso son casi que empresas de familia, donde su posibilidad de crecimiento es menor, porque normalmente cuando hay una empresa de familia es muy difícil que una persona externa ingrese allí, ¿cierto? Porque los familiares a veces se oponen a que haya personas que hagan parte de las decisiones de esa empresa, ¿cierto? A veces no miran que las empresas deben crecer y se contentan simplemente con sobrevivir. Y eso es lo que también en algunas ocasiones hace que las empresas finalmente en algún momento tengan que salir del mercado porque no se fortalecen, porque no traen tecnología, porque no traen equipos, porque se mantienen o se simplemente intentan sobrevivir. Dice que al contrario, las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Producen lo mismo con más gente o solamente produciendo más con más gente, por lo que no hay ganancia. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene una empresa, entonces usted dice que crece porque tiene más personas, pero eso no es cierto, porque su cantidad de producción a veces se estanca y a veces el mercado usted lo satura y el crecimiento no es real, ¿cierto? Usted le aumenta los precios, de pronto puede tener la posibilidad de que le aumenten los ingresos, pero no el mercado. Entonces, para que haya mayor crecimiento de la empresa, tiene que haber una mayor acumulación de capital, o sea, mayor ahorro. No lo que hacen muchos pequeños y medianos empresarios que comienzan a recibir dinero y lo primero que hacen es comenzar a gastarlo como si fuera dinero de que le ingrese como salario. Entonces, eso no deja que la empresa vaya a crecer. El valor agregado, por ejemplo, para Bogotá, ustedes están mirando en esta gráfica, ¿quiénes son los que más producen valor agregado en Bogotá? Los establecimientos financieros, luego vienen los de comercio, luego los de transporte, luego las actividades de servicio social y luego la industria. Entonces, dense cuenta de algo, la industria está creciendo a menor ritmo que las empresas y menos que el sector financiero. O sea, no se están desarrollando las empresas, las industrias en Colombia, las industrias de producción, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado, pues hay que fomentar más bien el crecimiento de la industria, que va a tener mayor cantidad de posibilidad de crear empleo
que las empresas comerciales, que a veces se mantienen en la misma cantidad. Miren cómo en Bogotá el crecimiento económico ha tenido un aumento entre el 2017 y el 2018, ¿cierto? Tuvo una baja entre el 2016 y el 2017, y la más alta que tuvo Bogotá fue en el 2014, donde llegó a su pico más alto. Bueno, eso digamos en términos de la creación del crecimiento económico. Ustedes me van a colaborar en este momento con sus comentarios con relación a el crecimiento económico. ¿Qué piensan ustedes en relación con esta posibilidad de generar empresa desde el crecimiento económico, desde disminuir incluso la informalidad, discúlpenme, con la formalidad, porque eso es lo que hace que haya más crecimiento? Y de alguna manera, que ahí es donde puede estar el debate, nosotros, o la economía más bien, pretende que las empresas que ya tienen muchos ingresos, pues continúen aumentando sus ingresos, porque esas empresas, digamos, desde el punto de vista económico, son las que generan más empleo. ¿Ustedes qué piensan para eso? Una pregunta, profe. Diga, Jorge. Cuéntenme, Las empresas, ¿se dentro de la durmieron mis gráfica que chinitos? tenías anterior, ¿dónde quedan las empresas del retail, del Sí, un call center, un ¿qué Alphagrade? pasó? ¿Están conectados o no? Sí, profe. Profe, ya un ¿Tienen compañero audio? le está hablando. Hay un compañero que ya está hablando, profe. ¿No lo escuchas? A ver, por favor. ¿Sí están Aló, escuchando o profe. no? ¿Me escuchan, Sí, profe? sí. Sí, profe, Profe, ¿sí escuchas? Que un compañero te está hablando ¿Qué está desde hace pasando? ratito. Espérenme un segundo, por favor, a ver qué pasa aquí con el audio. Ya, era que estaba desconectado el audio, ya, ahora sí. Aló, ¿Sí me profe, escuchan una pregunta. perfectamente? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a dedicarles unos 5 minuticos, 10 minuticos, porque quiero que ustedes participen. Sí, Y es que un compañero ya te está hablando, profe. no lo había escuchado, no era que estaba aquí estaba bloqueado el micrófono. Listo, mis Profe, chinitos. Jorge Villar. Cuéntame, Jorge. Bueno, preguntas. Dentro de la gráfica que tenías de comercios, ¿en dónde quedan los de retail? Los del menudo, los que están como un home center, un Alphagrade, tiendas que se entienden al retail, ¿en dónde quedan abarcadas dentro de la gráfica de los comercios? Exactamente lo acabas de decir, dentro de la parte comercial. Ok, profe, gracias. Sí, Profe, una pregunta. sí. Eso, Cuéntame. eso quiere decir que si dentro de la gráfica la industria no está creciendo, quiere decir que producimos lo mismo pero vendemos más, o vendemos más porque importamos más. Digamos que en este momento en la industria se está importando más. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las fallas de Colombia es que no estamos creando industria, y usted lo acaba de decir exactamente. Entonces, aquí no somos fuertes en la parte industrial. Colombia es de los países en América Latina, infortunadamente, que ha dejado que solamente la parte financiera y la parte comercial especialmente sean las que dominen la economía en el país. La industria todavía es muy incipiente. No es la industria que realmente genere ese crecimiento y que ayude a la informalidad. Por ejemplo, si salimos, lo primero que vemos son cantidades de gente vendiendo en las calles, vendiendo. ¿A dónde se supone que van a ir si hubiese empleo formal esas personas? Pues al sector comercial. Pero esas personas normalmente no tienen una capacitación, una formación que los pueda llevar a una empresa, ¿cierto? A una industria, más exactamente, no a una empresa, a una industria. Porque para entrar a una industria casi siempre se debe tener un conocimiento que le permita poder acceder a ese tipo de empleo, ¿sí? Entonces, en eso tienen razón. Pero entonces visto así, ¿de qué dependería el crecimiento industrial en este momento en Colombia? Primero que haya emprendedores
créanmelo, que lleven o que busquen la fabricación de productos. Es que la fabricación de productos es muy complicada. La fabricación, no la distribución ni la comercialización. A ver, Jordanier, vamos a cerrarlo. Chinito, Cristian David, ¿qué pasó? Vamos a cerrarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia no son muy dados a crear o a fomentar o a construir empresas industriales, ¿cierto? Digamos que las industriales son las que conocemos de toda la vida, las que producen las gaseosas, dulces y amargas, las que producen determinada cantidad de productos, digamos, farmacéuticos, las de Cali, por ejemplo, pero aquí nadie, digamos, está dispuesto a crear empresa en la industria por el costo tan elevado. ¿Se imaginan ustedes? Simplemente piénsenlo. ¿Cuánto valdría traer una máquina, que no es una, sino son muchas máquinas, para crear una empresa industrial? Entonces la inversión debe ser muy, muy alta. Así nosotros queramos, los que estamos aquí presentes, crear una empresa que fabrique un producto, creo que lamentablemente no tendríamos el capital suficiente para crear una empresa que fabrique determinado producto. Entonces, ¿qué es lo que en la mayoría de casos se está haciendo? Crear empresas comerciales, empresas distribuidoras de productos, empresas incluso que transformen productos que ya están, ¿cierto? Que eso lo hacen las pequeñas y medianas empresas con industrias pequeñas. Entonces eso crea esa problemática. ¿Listos? Pero de ahí la dificultad de emprender en este país, finalmente, pues Sí, vamos a claro lo que mismo, sí. ¿no? No, volvemos a lo mismo. O sea, aquí la posibilidad de emprender es a través de la parte comercial, de la parte financiera y, digamos, de transformación de determinados productos. Pero industria como industria, o sea, usted necesitaría, para ser un gran industrial, ingenieros. En Colombia, vamos a decir la verdad, casi el 60% de los estudiantes de Colombia, por no decir que el 70%, están en administración, en economía, en contaduría, en derecho y en ingeniería pero industrial, que es una rama de la administración en términos de manejar procesos. Pero usted no ve ingenieros metalúrgicos, mecánicos, de esta nueva que es mecantropía, mecatrónica, ¿cierto? Entonces aquí sí hay universidades, pero ¿cuántos estudiantes hay? A la gente no le llama la atención, ¿cierto? De pronto por su propia formación. Recuerda que aquí hemos hablado muchísimas veces de esas famosas taras que traemos, donde siempre nos inculcaron que en la escuela nos inculcaron el casi que el miedo a las matemáticas, porque era el coco, porque el profesor era el más bravo, porque nos castigaban por muchas cosas. Y entonces muchos preferimos, infortunadamente, irnos por áreas donde la matemática no sea el elemento fundamental de formación. Sí, cuéntenme. Profesor, profe, yo quería hacer un aporte. Sí, Alejandro. Cuéntame, Alejandro. Profesor, por lo menos en estos momentos donde la recesión económica está tan alta, ¿no cree usted que es un riesgo el poder crear una empresa? Claro, en este momento, yo no sé si sería alta o baja. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el crecimiento en Colombia es bien extraño, particular, y de alguna manera hace una diferencia con América Latina, con toda América Latina. Y es que Colombia es muy fuerte económicamente, creo que ya lo hemos hablado y lo vamos a ver ahora con el crecimiento económico, con la inversión extranjera, donde casi todos los países del mundo quieren invertir en Colombia. Y nos preguntamos si nuestra economía, ojo que no estamos hablando de la parte social, que aquí es un desastre, total el desastre en la parte social. Pero en la parte económica nosotros somos muy fuertes, no solo en Colombia, créanmelo, sino en el mundo. Ustedes lo pueden investigar, no porque yo lo esté diciendo, ustedes pueden mañana o el lunes o el martes decir, profe, usted no está diciendo la verdad, en tanto que Colombia es una potencia económica. Sí lo somos,
lo somos y demostrado está, primero, en que hay más de 700 empresas extranjeras de casi todos los países del mundo que ya tienen acá en Colombia sectores y empresas que desarrollan productos. ¿Cuáles son 2 o 3 industrias importantes que se han fortalecido en Colombia? Las empresas extranjeras han traído esas industrias para desarrollar acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Colombia en el mercado, debido al crecimiento de la clase media, ¿cierto? Es la que da fortaleza a nuestra economía. Porque Colombia, que muchos de nosotros a veces no creemos en ese crecimiento económico, crece, porque la clase media está teniendo la oportunidad de ingresar de alguna manera a recursos y a ingresos. No sé si era ustedes o al otro curso que les explicaba cómo, por ejemplo, porque alguien me decía que Colombia no había crecido, que económicamente no había crecido, y dije, mire, vamos a poner un ejemplo muy pequeño, muy gráfico, en términos de cómo se muestra el crecimiento en Colombia, económico. Antes de la globalización, que es el fundamento del crecimiento económico, Colombia tenía aproximadamente unos 100 o 150 mil carros particulares, ¿cierto? ¿Y quiénes los tenían? Solamente la gente de mucho dinero. Un clase media, un clase baja, incluso un alto bajo, porque hay las 3 clases, ¿cierto? Media alta, media baja y media media. Alta alta, alta media y alta baja. Baja alta, baja media y baja baja. Entonces esos 3 sectores jalonan a los otros. Entonces quienes tenían realmente dinero para comprar un carro que en ese momento costaba una millonada, ¿por qué? Por los aranceles. Comprar un carro en esa época era prácticamente imposible, porque casi que había que pagarlo en dólares, claro, convertidos a pesos colombianos. ¿Y por qué eran tan costosos? Por los aranceles, porque estaba cerrado toda posibilidad de importar carros de otros países sin pagar el doble de lo que costaba ese automóvil. Pero ¿qué pasó? Con la apertura económica, ya los precios en este momento, estamos hablando de casi 90, casi 30 años después de la apertura económica, Bogotá está inundada con 1.400.000 carros particulares. ¿Será que en este momento ya vemos o somos 1.400.000 ricos? Si ustedes quieren mirar ahorita el fin de semana, y lo van a ver por noticias, cómo es la locura tan impresionante en las carreteras. Son kilómetros y kilómetros de carros andando por la calle. Entonces se salieron los ricos de Bogotá, pues. ¿Sí? Eso es lo que da la posibilidad, repito, de que una persona tenga acceso a un bien que anteriormente le estaba vedado. Vayan a un supermercado, al que ustedes quieran, un fin de semana, ¿cierto? Miremos lo que pasó en plena época de pandemia, cuando se abrieron los supermercados y eran increíblemente cantidades y miles de personas reunidas en los supermercados. Si supuestamente estábamos sin dinero, si supuestamente estábamos sin ingresos, ¿de dónde salió esa plata? Vaya usted a un banco y mire las colas tan impresionantes. Vayan mañana, párense en un banco a tratar de hacer una consignación o hacer un retiro o hacer algo. Entonces eso muestra, no de que, digamos, seamos un país supremamente poderoso, porque no lo somos, porque tenemos de verdad unas falencias impresionantes. Somos un país totalmente desigual, un país donde los ricos son más ricos y donde los pobres tienen menos posibilidades. Pero por eso se trata precisamente de mejorar la calidad, primero del empleo y segundo de la posibilidad de que haya una creación de empresas, que en este momento, repito, que haría o en el sector comercial o en el sector de servicios. El sector de servicios también es muy poderoso. Miren cómo la mayoría de personas que han hecho dinero desde su propia individualidad, caso del señor de Rapid, de Servientrega, del Bolivariano, de Vogue, ¿cómo lo hicieron? A través del sector de servicios y de la comercialización de productos, ¿cierto? Entonces, sí hay posibilidades, pero
digamos, si vamos a aspirar a crear una industria, allí sí la cosa, la verdad, es un poco complicada, a no ser que usted sea un ingeniero y se una con 2 o 3 ingenieros que existen, digamos, aun cuando es desde el sector de la construcción, que es diferente al industrial, pero allí también de alguna manera hay acceso a este tipo de empleo. Cuéntenme, muchachos. Sí, profesor, Profe, pero en ese Aló. caso, aló. Sí, lo estoy Profe, escuchando. Sí, lo estoy escuchando. en ese caso, pues sería un tema de, pues viéndolo desde mi punto de vista como de oferta y demanda. O sea, cuando se crea la necesidad del consumidor, el consumidor tiene la necesidad de consumir. Y estando en un país como Colombia, que es un país que es más importador, porque lo que, perdón, es importador, porque lo que exporta es muy poco, por decirlo así. Porque lo que Colombia exporta son café, flores, y es algo mínimo a lo que en realidad tenemos como el consumo dentro del país. Cierto, por eso, por lo mismo que les estoy contando, porque nosotros no, ¿qué exportamos si no es yuca, plátano? Ya estamos exportando hasta mondongo, ¿cierto? Estamos, por favor. Profe, pero ¿puedo opinar algo? Claro que sí, es que para eso estamos acá, para escucharnos Por y decir lo ejemplo, que yo sé que de pensemos. pronto están opinando acerca de la agricultura, pero por ejemplo, Colombia es uno de los países que también exporta mayor cantidad de esmeraldas y de oro pues anualmente. Por ejemplo, yo estoy averiguando, anualmente exporta más o menos 2.000 millones en solo oro y en esmeraldas es uno de los países que exporta más o menos 150 millones al año. Sí, pero esos son exportaciones, digo yo, en relación con el empleo, ¿cierto? Con el Sí, empleo. ¿Cuánto empleo genera las exportaciones de petróleo? ¿Cuánto empleo genera la explotación del oro? Y además pues que se es hace de que, manera profe, ilegal, mire, ¿no? por ejemplo, yo tengo más o menos conocimiento acerca, por ejemplo, de donde sacan, por ejemplo, las esmeraldas, es más que todo en Boyacá, zona occidental, por ejemplo, lo que es Muso, lo que es San Pablo de Borbut, por ejemplo, anteriormente, que los dueños eran colombianos, que era, por, no sé si ustedes hayan escuchado de Víctor Carranza, este señor era como el que tenía como en un 70% más acciones en esta mina, y incluso esas minas producen actualmente mucho empleo a personas de ahí, de alrededor. Sí, Y cercana, pues sí. lamentablemente fue un error que cometieron haberlas vendido porque la gente pues que trabajaba por lo que hacía. Mientras que ahorita, actualmente, pues como las vendieron a extranjeros, más que todos los dueños son de Estados Unidos, entonces ellos ya únicamente les pagan a las personas y las personas trabajan para ellos y ya no ganan lo mismo. O sea, por eso es que yo digo que no es tan bueno tampoco, pues, vender lo poco mucho que tenemos aquí en Colombia, porque lamentablemente otros países sí se están lucrando de lo que Colombia tiene, ¿sí? Pero es que son los mismos, por ejemplo, en el caso de la Esmeralda, quien era dueño de las minas, que era Carranza, eran más o menos unas Sí, 5 familias. Eran 5 familias que se lucraban del 100% de un mineral que era de Colombia, ¿cierto? Y es una mafia violenta, y perdóname la pues palabra, de hecho, eran, profe, eran mire que, matones impresionantes. mira que De hecho, yo soy de por allá, y entonces en este caso eran de hecho 3 familias, que son la familia Rincón, bueno, estaba Exactamente. el Sí. Carranza, que eran un 70% pues dueño de esta, que tenía acciones en las minas de Coscuez, en las de Muso, y estaba la familia Molina, que eran los que mandaban a Muso, más que Ah, todo. Molina, sí, Pero sí, es sí, sí. que en ese entonces, o bueno, o actualmente todavía se rige, por ejemplo, que las personas trabajaban y pues ellos les daban como la opción de que si sacaban una esmeralda, pues la cogían para ellos, ¿sí? Pero ahorita no es así, ahorita tienen que trabajar, ya les pagan simplemente un ejemplo, un mínimo, y si por ejemplo hacen una esmeralda, sacan una esmeralda de 2.000 millones, no tienen derecho a recibir nada, únicamente a entregarlo, o sea, prácticamente trabajan para ellos, y pues no me parece justo, porque bueno con malo anteriormente era mucho mejor, la gente pues tenía como mejores ingresos. Por eso, pero si son ellos mismos quienes las venden, son los colombianos Pero, mismos quienes nos venden eso. perdón, Mire el profe, caso, sí, 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 profesor, sí. yo Sí. soy disculpe, también del occidente de Boyacá. Espera un momentico, a ver. ¿Quién va a participar? Alejandro. Alejandro, yo soy del occidente de Boyacá, Sí. sí, y en este caso, esto viene de mucho tiempo atrás.
Sí, Esto fue inicialmente, fue el manejo de Víctor Carranza, ¿sí? sí, Con de Molina, Gonzalo Rodríguez Gacha y Gilberto Molina. exactamente. Entonces, ellos fueron los pioneros pues, de toda la Los que se revolución y todo enriquecieron con eso. Exacto. Entonces, cuando se hizo el negocio de la venta supuestamente de las minas, no fue un negocio, fue una expropiación directamente a las personas, al mismo campesino, a la misma gente del occidente de Boyacá. Entonces a nosotros nos quitaron esa posibilidad de crecer como personas. Entonces fue una expropiación que nos hizo el gobierno y esas tres personas y nos afectaron notablemente. Por eso, pero es que lo que les estaba diciendo, ¿por qué 5 personas están lucrando de algo que es del Estado? Es mi pregunta. En cambio, ahorita con la expropiación, perdóname, con la expropiación se obtienen regalías. Usted lo sabe perfectamente que de todo lo que se vende, de todo lo que se vende en las exportaciones de petróleo, de oro, de diamante, de carbón, eso genera regalías. Esas regalías son las que se distribuyen entre los 32 departamentos y cada departamento o cada municipio a su vez lo distribuye entre los servicios públicos, las vías, la salud, la educación. O sea, era preferible que 5 personas que manejaban un mineral que no era de ellos, sino que, digamos, compraron los terrenos y ahí habían esas vetas de esmeralda, se beneficiaron ellos, se hicieron ricos ellos, porque también lo que le pagaban a los campesinos no era tampoco tan grande. Recuerda todo lo que los asesinatos y las bandas Es que que a los existían allá. campesinos, profe, le daban un 5% de más que todo como de los ingresos, pero ya lo demás era para ellos. Por eso, por eso. O sea, a ver, es preferible que se beneficien 10.000 personas o 20.000 personas o que se beneficien 30 millones o 40 millones a través de las regalías que se distribuyen en los departamentos. ¿Ustedes qué consideran? Pues es que eso tiene, o sea, su pro y como ponga cualquier Claro, que profe. Por claro, ejemplo, claro que sí. actualmente en la producción que hubo hace poco, que, por ejemplo, hubo mucha producción de esmeralda, hubo personas que sacaban esmeraldas de 300.000, 2.000 millones de pesos y que lamentablemente, pues ellos, pues ahorita manejan un nivel de vigilancia al extremo, cámaras, todo, que las personas como que no se pueden, por ejemplo, por decirlo así, ir a robar una esmeralda de esas porque donde los lleguen a, o sea, los pueden echar, los mandan a la cárcel, o sea, y no les pagan por lo que sacan, únicamente su sueldo y ya. Pero anteriormente sí les pagaban, por ejemplo, era como un proporcional, los mismos, ejemplo, los mismos rincones que tenían acciones y el mismo señor Víctor Carranza se encargaba de pagarles como un porcentaje por dicha esmeralda, ¿sí? Sí, sí, Y por eso ahorita vuelvo ya y te no pasa. repito. O sea, eso ya está claro, ¿sí? Que se beneficiaban, digamos, de alguna manera unas 10.000 o 20.000 personas, o 40.000, vamos a suponer, o 50.000. Ellos eran los que se beneficiaban de algo que era del Estado colombiano. Y entonces ahora, digamos, les quitaron o les expropiaron, como acaban de decir acá, esas minas y los recursos que generan, esos ya no son para 5 familias y 20.000 o 30.000 personas, sino para más o menos unos 30 millones de colombianos. Entonces mi pregunta es, con toda razón, ustedes hablan en este momento de la, digamos, de la injusticia, llamémoslo así, de que ahora esos 10.000 o 20.000 no se favorecen porque eran, digamos, privilegiados en ese momento por la explotación de la mina, que no era de ellos, sino que era del Estado. Todo lo del subsuelo es del Estado, todo. Es como si Sí, alguien comprara un terreno Digamos que a lo y que ahí va, hubiese... Sí, sí, Larry, cuéntame. digamos que a lo que va María es que en este momento pues que ese trabajo está muy mal remunerado. Claro que Podría sí, estar exacto. mejor sí, remunerado. eso es cierto y es cierto, y es cierto, totalmente cierto. Claro, y se ha visto mucha pobreza ahorita Profesor, por allá, por lo mismo. Claro que sí, claro que sí. hay otro tema ahí con la Bueno, profesor, yo le comento. sí, Alejandro. La situación es la siguiente. Ahorita una persona que trabaja con la administración en las minas está vengando un salario de 2 millones de pesos.
Sí. Eso lo pagan cada 20 días. Sí. Donde si usted se va a tomar, ejemplo, una cerveza nos vale allá 4.000 pesos. Y una libra de arroz vale 3.500 pesos. Entonces, esos 2 millones de pesos viene a ser menos que el salario mínimo. Esa es la situación que nosotros tenemos allá. Cuénteme una cosa, Alejandro, y aprovecho eso porque lo ignoraba totalmente. ¿Por qué si vale 4.000? ¿Porque los que no llegan ya los productos a esa región o qué? Sí llegan los productos. Lo Y que entonces, pasa es que ya Están allá monopolizados. por todo eso. está monopolizado, exactamente. Y la ¿Y quién costumbre que ya quién lo tenía, monopoliza? ¿Quién lo monopoliza? ¿El Estado o particulares? No, no, es la que son empresa los dueños de particular. Estados Unidos, los dueños de las minas. Y hay el grupo Texas, creo que es que se llaman los dueños son norteamericanos, los que tienen los dueños de las empresas de Cosqués Sí, y eso. sí, no, perdóname que no es eso. Los productos de pancoger y de consumo, Ah, ¿quién? no. Por eso, a eso es lo que me refiero, porque nos está contando Luis Enrique, ¿fue? Alejandro. Alejandro nos está contando que una Coca-Cola vale 4.000. Yo le digo, bueno, ¿cómo así que 4.000? Luego es que Coca-Cola vende los productos allá a cómo, para que los vendan a esos precios. O sea, Las es lo que yo mismas no entiendo. personas. Son las personas. Los mismos Porque las Es mismas la personas de allá. población. Sí. Y lo que pasa es que allá se tiene todavía una mafia que está muy Ah, oculta, bueno. entonces nadie mete mano a eso. Ah, bueno, es que eso es diferente. O sea, ya, digamos, a veces se sale de control. O sea, allá siempre ha existido, y perdónenme con los que vienen allá, mafias que han manejado. O sea, no manejan narcotráfico, pero manejan esmeraldas. O sea, le quitaron las mafias a Molina, a Rincón, a Gacha, en fin, pero sigue existiendo una mafia. es que Sí, eso es una guerra entre saber quiénes tienen más poder y lamentablemente pues han habido muchas muertes a raíz de ajá, lo mismo. Hay un perfecto. tema y es que, por ejemplo, yo no le explico por qué, por ejemplo, el Estado siempre busca es vender, por ejemplo, venderle a otra nación todo ese potencial que hay. O sea, ¿por qué Colombia no invierte en, por ejemplo, refinerías? Invirtieron en una refinería en el Caribe y esa mierda no, qué pena, no sirvió para nada. O sea, fue un desfalco total. ¿Sí? Lo de que, perdón, no le escuché bien, es que tiene mucha interferencia. Lo de las refinerías, por ejemplo. Sí. Lo de las refinerías que fue un desfalco. Por ejemplo, Colombia, porque nunca, siempre es vendiendo. Por ejemplo, lo del páramo este de Santurbán, que se salvó, pero bueno, que archivaron el tema, porque siempre es a que venga otra nación a apropiarse de lo que no les pertenece, por ejemplo. Y las regalías son demasiado pequeñas. Estamos hablando del 3%, 2% de lo que se saca. ¿Sí? Es más alto, Luis Enrique, más alto. Porque eso le genera más o menos, creo, voy a investigar exactamente cuál es el valor para no decir cifras que no son ciertas, pero les investigo y es mucho más alto, de verdad. Pero bueno, Profesor, el término, digamos, para cerrar un poquito, porque si no avanzamos, vamos a avanzar en otro tema que es más polémico que este, que es la inversión extranjera. Regálenme. Sí, Alejandro. Yo quería hacer un último comentario. Bueno, listo, Alejandro. Si alguno de ustedes viaja al occidente de Boyacá, uno dice, venga, ¿qué pasa con las regalías y con toda la riqueza que tenemos nosotros? Allá las mismas carreteras y nosotros no tenemos muchos municipios alcantarillados, no tenemos nada. Entonces, ¿qué está haciendo la plata del gobierno? Perdóneme, ahí en ese caso, ¿quién es el que maneja la plata de las regalías allá? No el Estado, desde el gobierno nacional. Manejan los gobernadores que La gobernación de ustedes Boyacá. eligen. Los gobernadores que ustedes eligen, ¿o no? Los dirigentes locales, claro. Ah, bueno. Entonces, si ustedes son los que eligen esos gobernadores, Lo entonces, que pasa, profe, es que allá hay mucha corrupción. sí, claro. O sea, todo el mundo puede hacer, pero nadie puede decir nada, ¿sí? Entonces, lamentablemente, puede que sea muy rico el Esmeraldas, pero es el departamento más pobre que puede haber, porque usted va por allá, las carreteras son destapadas, o sea, se ve un nivel de pobreza al extremo terrible. Bueno, voy a hacer perdóname, voy a hacer un comentario
salido de toda lógica, desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, entonces voy a encontrarme con dos posiciones. Yo estuve el año pasado recorriendo prácticamente todo Boyacá, por los lados de Tunja, Sogamoso, Es que esa parte era el Subanzato, oriente, profe, y pero estuve en algún lado impresionante. del Yo lo que occidente. vi fue, es más, me sorprendí de las carreteras, de la gente, de los pueblos cómo han avanzado, Sí. Sogamoso, Tunja, Moniquirá. Entonces yo no entiendo. Digo desde mi Es punto que, de vista, profe, ¿no? si nos ponemos a hablar del oriente, el oriente está bien, pero si usted va a la parte del occidente, lo que es Muso, San Pablo Ah, bueno, Monpún, no, ese sí no fui, la verdad no. Pauna, todos esos pueblos, se va a encontrar como con una cara totalmente distinta a todo el oriente, lo que es totalmente diferente. Ah, ya, no, ahí sí, Pero por eso esa les contaba. parte de Boyacá está así, pero por el paramilitarismo, Sí, claro, igual por que el todo, Meta. Digamos, por profe, todo, por la corrupción, el digamos, profe, por ejemplo, paramilitarismo. para el lado de mi tierra, Mejora el sonido, por para el favor. lado de la tierra mía, por ejemplo, sí han avanzado mucho en tema de carreteras, infraestructura. En tema de infraestructura han mejorado mucho. El tema es por qué Colombia siempre tiende a vender todo, o sea, por qué no se apropian ellos del tema, o sea, ¿sí me hago entender? Sí, a ver, ¿Por qué no, simplemente voy a digamos, cerrar. plantas Eh, de los mismos? Luis Enrique, voy a cerrar con este tema, por favor, y ya, porque si no nos vamos a quedar acá. Interesante, pero el que viene es más interesante, todavía es más polémico. Pero les voy a dar una explicación. El Estado colombiano y el Estado de cualquier país del mundo, eh, digamos que en un momento determinado necesita empresas que son el apoyo para la inversión. En su momento, Isagen, voy a colocarles un solo ejemplo, Isagen fue creado durante el gobierno de Gaviria porque hubo el famoso apagón. ¿Y por qué hubo el apagón? Porque no hubo inversión en las hidroeléctricas y en la generación de energía. Entonces hubo un momento en que ya no, Colombia no tenía cómo producir energía. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una empresa exclusiva para generar energía y para vender energía. ¿Qué sucede? Que más o menos 25 o 30 años después, ¿cierto? El Estado no tiene empresas para que generen utilidad. Escúchenme lo que les voy a decir con mucha calma. O sea, Colombia vendió, o los estados vendieron todos los bancos que tenían, porque eso es una actividad de los particulares y el Estado no está para generar utilidades, sino para invertir ese dinero, como hizo con Isagen, que se vendió y que producía, digamos, una cifra cualquiera, producía 1.000 millones o 2.000 millones de utilidad al año, y toda la gente, sobre todo la gente que no está dentro de lo que se considera como el nuevo liberalismo, ¿cierto? Dentro del neoliberalismo, perdón, decía, oiga, pero ¿cómo van a vender semejante empresa que es de los colombianos? ¿Cierto? Resulta que el dinero que se vendió de esa empresa se invirtió en todas lo que ustedes acaban de mirar, la infraestructura de cuarta generación. Ustedes salen a cualquier carretera de Colombia en este momento, y esas carreteras, ¿con qué dinero fueron construidos? Con el dinero de esas ventas, porque el Estado no está primero para atender o para recibir poco dinero de esas entidades, que es más lo que vale generar o mantener una empresa de esas que lo que produce en dinero. Y ese dinero es mejor utilizado en vías, en inversión y en recursos para el propio Estado. Entonces, esa es la respuesta desde el punto de vista económico. Volvemos al mismo punto para que no haya confusión. Desde el punto de vista social puede ser totalmente diferente, pero el punto de vista económico no. Entonces, por favor, cierro acá, abrimos otro debate que ya lo vamos a ver en este instante. Profe, una última pregunta de este tema. Es que Sí, señor, cuénteme. me causó curiosidad. eh, ¿Qué se hizo tan distinto en 2014 que el crecimiento fue tan alto? ¿En Bogotá? No, en la gráfica que nos mostró el crecimiento Ese era de de la Bogotá. economía. Ese era de Bogotá. Ah, fue Bogotá. ¿Y qué se hizo de bien en Bogotá en 2014 para que el crecimiento fuera tan alto? Ese fue cuando se construyó, cuando se
se inició una campaña, ¿cierto? Si yo no me acuerdo quién era el gobierno, si era Peñalosa, 2014. Pues espera un momentico, hagamos retroceso. Eh, Peñalosa fue el pasado, creo que fue el de Mocus, si no me equivoco. Fue el de Mocus, ese gobierno. Si no fue el de Peñalosa, fue el de Mocus, uno de esos dos, que, digamos, estimularon la inversión en Bogotá. Y ese crecimiento económico generó mayor, ahí es cuando comienza a crecer en Bogotá, el turismo. Imagínense que en este momento, en este instante, la ciudad con más turistas es Bogotá, más que Cartagena, y eso uno no lo puede creer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente viene a Bogotá, sobre todo las grandes empresas vienen a hacer los famosos seminarios, las famosas conferencias que se orientan aquí en Bogotá. ¿Ustedes han pasado por la 26? A ver todos esos edificios impresionantes de solo seminarios, donde se dictan los grandes seminarios económicos de Colombia y del mundo. Aquí vienen los grandes economistas del mundo a dictar conferencias, los grandes administradores. Aquí estuvo Peter Drucker, aquí estuvo el gurú de la administración, se me olvidó en este momento el nombre, y todos vienen a dictar conferencias en Bogotá, ¿cierto? Entonces, eso hizo que Colombia pegara un salto impresionante. Infortunadamente, no quiero meterle político a esta cuenta porque ahorita van a decir, no salió quién sabe qué, pero las tres gobernaciones de lo que se llama el Polo hicieron un desastre con la administración de Bogotá y con el progreso económico de Bogotá. Ahí está reflejado en las estadísticas, y no es cuento mío ni me lo estoy inventando. ¿Listo? Entonces, esa fue la situación que llevó a que hasta ahora nuevamente nos estemos recuperando. Bueno, vamos a hablar rápidamente, antes de hablar de la inversión extranjera, de una política pública que favorece el desarrollo de la empresa, pero desde la cultura. Entonces aquí vamos a hablar todo lo relacionado con la economía naranja. Este es un término que utilizó el señor Duque, ¿cierto? Para fortalecer lo que es la cultura desde la parte deportiva. Por ejemplo, tomó muy en cuenta lo que hacía Nairo, James, ¿quién más? Bueno, todas estas personas, Profe, disculpe, los se ve cantantes. muy borrosa la Sí, presentación. esta sí está borrosa, esta sí está borrosa. Esta está borrosa, no, vamos a ver si la podemos negrear acá. Ya. ¿Sí? ¿Ya la ve mejor? Bueno, dice que el pacto por el... Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que todos los países, especialmente Colombia y todos los de América Latina, tienen que presentar unos planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo son los que indican qué gobierno durante 4 años va a desarrollar una serie de políticas para favorecer ¿qué? La educación, la salud, el empleo, en fin, las telecomunicaciones, la informática, en fin, todos ellos en un plan de desarrollo plantean eso. El señor Duque dijo, bueno, vamos a ayudar a la economía, pero como siempre estamos hablando de la economía, de lo que ustedes estaban presentando, aquí la industria es de verdad complicada de lograr que se inviertan. No va a ser 1 millón, no va a ser 2 millones, son miles de millones de pesos que requiere la creación de una industria nacional, ¿cierto? Y entonces aquí muchos empresarios no están dispuestos a invertir dinero sabiendo, voy a colocar un ejemplo, si traemos un computador de Estados Unidos, aquí en Colombia va a quedar en 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero si conseguimos los ingenieros colombianos que fabriquen computadores, por, digamos, simplemente en una cifra mágica, queda por lo menos en 4 o 5 millones ese computador. ¿Quién lo va a comprar? Pues la persona prefiere comprar el de 1 millón de pesos, ¿cierto? Es que no vamos a apoyar la industria nacional, pero perdónenme, ¿por qué va a salir por 4 o 5 millones? Primero, por los salarios que se pagan en Colombia. Digamos, un ingeniero gana en promedio, puede ser más, puede ser menos, entre 3 y 4 millones de pesos, promedio, ¿cierto? Que no es, yo considero que no es un salario alto, pero contarse usted 10 ingenieros, ¿cierto? Y al mes son 40 o 50 millones de pesos en solo salario. Quítenle ustedes prestaciones sociales,
que comprenden las primas, las vacaciones, la prima de Navidad, las cesantías, la salud, la pensión, todo lo que hay que pagar por los parafiscales. Que usted ya no le va a pagar a ese ingeniero 3 o 4 millones de salario mínimo, sino le va a terminar pagando aproximadamente mínimo 5 millones de pesos, ¿cierto? Por empleado, por empleado. Entonces eso es lo que crea de verdad una polémica que alguien en algún momento de la historia de Colombia va a tener que asumir. Entonces, como no es factible crear empresas industriales en Colombia, puede sí ser distribuidora, transformadora de productos que ya existen, entonces se le va a dar en este gobierno una fortaleza a la mentefactura. ¿Qué es la mentefactura? La creación y la utilización del talento humano. ¿Cuál es el talento humano? Si hablamos de Shakira, si hablamos de Juanes, si hablamos de Carlos Vives, si hablamos de todos estos cantantes que generan impresionantemente cantidad de dinero, ¿cierto? Si hablamos de Nairo, si hablamos de, en su momento, Lucho Herrera, si hablamos de este muchacho de ahora, el ciclista que te cayó en Francia, ¿cómo se llama? En fin, si hablamos, por ejemplo, del baloncesto, del béisbol, del fútbol, del arte, ya tenemos también sopranos y barítonos en las grandes orquestas del mundo. Lo que se intenta es que en Colombia se apoye a todo este talento humano y que ellos sean generadores de ingreso, ¿cierto? Entonces, el crecimiento económico desde ese punto de vista va a ser un tejido empresarial mucho más sólido y competitivo, ¿cierto? Porque va a generar riqueza intelectual como materia prima. ¿Por qué la propiedad intelectual? Porque eso es de cada persona en particular. Usted no le puede robar la forma como canta Shakira, o la forma como monta bicicleta Nairo, o la forma como juega fútbol James, ¿cierto? Eso es de él. Y así debería ser con absolutamente todas las personas que en un momento determinado no tienen la posibilidad de ser emprendedores o de ser empresarios o de ser empleados, sino que su talento humano le permite generar una empresa y ser él mismo, ser una persona que genera riqueza, ¿cierto? Entonces, estas son las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes escénicas, el turismo. El turismo ya lo está viendo este señor Duque como un potencial. Mire que España, la mayor ingreso que tiene ese país es el turismo. México, Brasil y Colombia, también pueden mirar estadísticas, ya en este momento está saliendo de esa especie de caverna que teníamos, en que Colombia primero era visto como un país violento, como un país subdesarrollado, como un país de narcotraficantes, como un país de ladrones, como un país de mujeres que infortunadamente por su medio, por su situación, venden su cuerpo, y entonces se venían aquí a utilizar a estas niñas. Y en el exterior la imagen que nosotros teníamos era sencillamente de ser narcotraficantes. A nosotros incluso hubo que cambiar el pasaporte verde por un pasaporte por el color morado, casi café, ¿cierto? Porque ya apenas veían el pasaporte verde, usted va de para allá, para la esquina. Creo que todavía hay algunos países que en México, vayan ustedes a México, eso es tenaz. Desde el momento en que usted entra al aeropuerto, inmediatamente a usted lo reseñan, lo esculcan, le vuelven a sus valijas, y si de pronto está de buenas, usted pasa, y si no, lo devuelven a Colombia, lo deportan. ¿Por qué? Porque, repito, la imagen que se tenía de Colombia pues era muy diferente a la imagen que estas personas, Shakira, Juanes, Nairo, James y todos estos personajes han cambiado esa imagen, repito, que tenían de Colombia. Entonces nosotros no somos el infierno. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Colombia fue a Alemania, que sacaron en un periódico alemán, llega
llegan los del infierno a Alemania. O sea, nosotros éramos un infierno para el mundo entero. ¿Qué ha cambiado? Precisamente eso. No ha sido el propio Estado quien ha cambiado esa imagen, han sido los embajadores del arte y de la cultura, quienes de alguna manera han vendido esa imagen de Colombia, esa nueva imagen, y se han dado cuenta que no somos un país con taparrabos y flechas. Así se imaginaban a Colombia, incluso lo confundían con Bolivia. Un presidente que acá y dijo, bienvenido, soy bienvenido a Bolivia, imagínense. Entonces eso poco a poco, las personas que escriben, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad impresionante de escritores, ¿cierto? ¿Quién nos ayudó a cambiar esa imagen? García Márquez. ¿Quién nos ha ayudado a cambiar toda esa parte negativa? Las personas que crean cultura, ¿cierto? Entonces, por eso el gobierno intenta cambiar esa situación. Dice las cifras que mueve la industria cultural y de entretenimiento. Vamos a mirar acá. Dice, en la industria creativa movió más de 20,8 billones de pesos. Las artes escénicas, las artes audiovisuales y la música, ¿sí? En 2018 ya representa el 2,7% del PIB, imagínense, ¿sí? Hay algunos sectores importantes como la comunicación gráfica, la música, el software, la gastronomía, las prendas de vestir, el cuero, calzado y marroquinería, la joyería y bisutería, que todas esas son casi manualidades, ¿cierto?, de los colombianos. El cine mueve 61,4 millones de espectadores. Claro que esto está una cifra ya bastante antigua, de 2016, pero espectadores en vivo entre 2012 y 2015 fueron de 2.303 actividades. Ustedes van a los conciertos antes de la pandemia, eso era impresionante lo que se venden a través de conciertos. Entonces, si usted logra de alguna manera ser una persona reconocida y monta un espectáculo, la posibilidad de que usted económicamente sea diferente, crezca y salga de una situación de pronto difícil con este tipo de talento personal a través de espectáculos, puede crecer impresionantemente. En cada concierto en 2015 se generaron 29 millones de dólares, ¿sí? Consumo de video y videojuegos, el 61,4% en 1916, 20,5% de las personas de 12 años y más los usan, ¿cierto? Participación de espectáculos culturales según su tipo, conciertos, recitales, yo no sé qué, el 30%. Ferias o exposiciones artesanales, 25,7%. Vayan ustedes al mercado o del artesano, a la feria del artesano. Impresionante lo que vende esta gente en las ferias. Y eso no es sino ir aquí a la 93 y entrar allá, y ellos venden son bolsas artesanales, ruanas, todo lo que en Boyacá fabrican, vienen acá y lo presentan, y las venden a precios de verdad que no son muy cariñosos, como dicen por ahí, ¿cierto? Son precios bastante costosos. El teatro, la ópera, la danza, las exposiciones, ferias o muestras de fotografía. Estos son, digamos, algunos de los de las artes y de la música y de la cultura que ha logrado a través de este gobierno que se implementen en los grandes escenarios. Vamos a entrar a un tema polémico, al menos lo dejo planteado, ¿cierto? Que es la inversión extranjera en Colombia, directa. La inversión extranjera es un complemento de la inversión doméstica para la formación bruta de capital y la expansión de la capacidad productiva de una economía. Además de ese rol complementario, los capitales de inversión extranjeros suelen promover el aumento de la tecnología, estar más insertados en las cadenas globales de valor y fomentar mayores mejoras en la productividad, entre otros. Resulta que la inversión extranjera, que es muchas veces atacada en Colombia, porque, digamos, desde otros sectores, otras personas que piensan
digamos que eso disminuye la posibilidad de las empresas en Colombia. Pero quienes de alguna manera en términos de empleo han generado, hay más o menos 700 empresas en Colombia extranjeras en este instante. Por eso les decía que Colombia es un país apetecido totalmente para invertir. Y no solo invertir en términos de grandes empresas, sino en términos de dinero de capital, trayéndolo aquí para inversión. Y obviamente van a tener unos intereses y un capital y hacen parte del portafolio de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, la inversión directa comprende la transacción inicial entre dos entidades, las operaciones de capital entre ellas y las empresas filiales constituidas en sociedad. O sea, aquí vienen, se crean empresas en Colombia, voy a nombrarle 4 o 5, Falabella, compraron al Éxito, compraron a Bavaria, compraron a El Tiempo, y aquí es donde yo les digo, esas personas, las familias dueñas de esas personas, son las que venden, no es el Estado, que es lo que ustedes tienen que entender. O sea, si una persona ya tiene un capital muy alto y considera que ya no puede crecer porque la globalización lo está llevando, si teniendo tanto dinero, tantos miles de cientos de millones de pesos, y miran que no pueden competir, el caso de Bavaria, ¿cierto? Que Sam Miller le dijo, si usted no vende, nosotros inundamos el mercado nacional con cerveza inglesa, ¿cierto? Y traemos cervezas de toda parte del mundo. Entonces, los Santo Domingo dijeron, yo ya no me meto más con ese cuento, y se la vendió a Sam Miller. El Tiempo, ¿cierto? Ya había comenzado a caer la venta de periódicos en Colombia por la tecnología, ha hecho que todas estas empresas de verdad vayan saliendo. Porque pues ya nadie compra un periódico, ya nadie compra una revista, ya nadie va a cine, porque la tecnología hace que pues no paguemos nada y simplemente lo vamos a ver a través de la televisión. Entonces, como vienen esas empresas, crean puestos de trabajo. Se calcula que, por ejemplo, las 15 principales empresas extranjeras en Colombia han generado más de 100.000 puestos de trabajo en Colombia. 100.000 puestos de trabajo. Entonces ahí es donde ahí comenzamos a cuestionar y a debatir a favor y en contra. ¿Será que las empresas en Colombia, las empresas colombianas, netamente colombianas, podrían generar 100.000 puestos de trabajo? Y aquí está la otra inversión de portafolio. Eso se lo dejo como inquietud para más adelante. Se considera inversión de portafolio la realizada en valores. Entonces, eso se hace a través de compra de acciones y a través de bonos. Colombia es la tercera nación después de Brasil y México con mayor inversión extranjera. La publicación que dice esto señala que son más las empresas internacionales que han llegado al país colombiano que las que se han retirado. O sea, la que viene se queda. Muy pocas empresas se han ido de Colombia, extranjeras. Profe, pero una pregunta, o sea, Sí. y es tan bueno como lo estamos viendo. Sí. Tengo un amigo que trabaja en El Tiempo, tengo un amigo que trabaja. Sí, ¿se fue el audio? ¿Ahí me escucha? Sí. Ya, ahora sí, ya. El hombre ya lleva más o menos unos 20 años trabajando en El Tiempo. Y desde cuando estaba Santos. Sí. Pero ahorita cuando hubo lo de la venta, me contaba pues que mucha gente quedó inconforme porque muchos salieron, llegaron personas de afuera a ocupar esos puestos y a muchos también como que les modificaron las condiciones de trabajo, los sueldos, todo este tema. Entonces, así como puede que haya una mejor inversión, que haya generación de mejores cosas, también hay personas que no, como que no están conformes. Claro, porque es que si usted viene, usted es un extranjero, usted, que está, ¿cómo es su nombre, perdón? Fabián Larrea. Fabián, si usted es extranjero, vamos a suponer, vamos a colocarlo de aquí al lado, venezolano, que los venezolanos llegaron a tener una cantidad impresionante de plata. Y aun cuando ustedes no lo crean, más o menos hay unas 3 o 4 empresas venezolanas, no directamente, pero sí asociadas con empresas extranjeras que están ya aquí en Colombia,
¿cierto? Y entonces, si usted es venezolano, llega a Colombia, encuentra que la compañía que acaba de comprar, para bien de la persona que estaba como dueña, usted ya lleva 20 años, ya tenía una experiencia, ya tenía un salario, pues digamos, más o menos o muy aceptable, y llega el otro y dice, ¿yo por qué lo va a seguir pagando a usted esto? Usted es el nuevo dueño, no el anterior, ¿cierto? ¿Usted qué hace? ¿Mantiene ese trabajador o contrata a una persona por menos sueldo? Fabián, Fabián, Fabián. Bueno, Fabián se fue. Estamos viendo Pedro el Escamoso. Iba a preguntar yo que cuál de tantas temporadas. Aleja, no. No, yo no lo Sí, estoy no viendo. hagan sino ver Pedro el Escamoso. Bueno, ¿Verdad a que? mí no me vengan a cohibir de mi novela, por favor. ¿Quién es la que tiene novela para hacerle una pregunta? Uy, no, Aleja. Ay, ya cayó. Vamos a hacer una pregunta. Cuénteme una cosa. ¿Usted qué piensa de la inversión extranjera? A ver, por favor, allá mi niña que estaba hablando de Pedro el Escamoso. ¿Se me fue? ¿Era María Alejandra o Amalín? No, profe, yo no acostumbro a ver esas cosas. Muy bien. Yo, profe, yo tampoco. Sí, no, nadie. Me cogí. Eso sí, Ahí me sí nadie cogieron ve ahí en esa. novelas, ¿no? Ay, 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 mis niños. Bueno, entonces finalicemos este Profe, lo tema. que nosotros estábamos era esperando para revisar qué era lo que teníamos que entregar el martes. O sea, No, no, específicamente. el martes, a ver, por favor, el martes no hay que entregar ya nada, nada. Vayan puliendo su idea. El martes yo hago una presentación ya. No alcancé a terminar mi pyme, no me demoro más de 10 minutos terminando para terminar con la parte teórica y no quedarnos ahí con algo que no se terminó y que es importante para nosotros. Vamos a hablar sobre las MIPIMES. Pero voy a hacer una presentación sobre la idea que ustedes van a presentar ya de una forma mucho más pulida, mucho más, digamos, formalizada. Si alguno de ustedes quiere reformular su idea, presentar un nuevo producto o algo parecido, por favor, entonces lo revisan, lo estudian con sus compañeros y finalmente hacen una presentación, eh, si lo quieren nuevamente, a través de la idea que esa sí va a ser ya mucho más formalizada, con alguna diapositiva que nos muestren exactamente en qué consiste su idea, por qué definitivamente la seleccionaron y la conservan, cuál es la necesidad exacta, precisa, cuál va a ser su mercado potencial. Antes de hacer el estudio de mercado, ustedes ya pueden tener claro cuál va a ser su estudio potencial de mercado, a qué tipo de población va a ir. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los, que fue de los últimos que presentaron, de los perros y de los canes y todo este tipo de cosas, hacia qué tipo de población va a ir. Cuando hablamos de la pulsera de los niños y yo no sé qué, hacia qué tipo de población, qué posiblemente localidad o para Bogotá o para quién, pero eso lo hablamos el día martes. El martes no me presentan nada, nada. Simplemente me escuchan, yo les digo más o menos cómo tienen que hacer su presentación y el día miércoles, escúchenme, el día miércoles si ya hacen la presentación formal de la idea. Lo que yo quiero es a partir del martes es que nos enfoquemos en la creación de empresas ya. Terminamos toda esta semana la parte teórica, ya vimos el crecimiento económico, ya vimos la inversión extranjera, ya vimos la economía naranja, ya vimos los pensamientos sistémicos, o sea, toda la parte teórica para tener un buen emprendimiento ya está. La idea es que nosotros tengamos claro qué posibilidades tenemos de crear empresas. ¿Listos, muchachos? Pero el panorama no pinta bien, profe. Vale, profe. ¿Por qué? Listo, profe. Bueno, listo. Profe, Entonces, una pregunta. sí, sí. La cultura empresarial que le vamos a montar a la empresa es la tradicional, que tiene misión, mega, valores, Sí, todo, o se pueden todo eso. explorar otros tipos de culturas institucionales que hay ahorita, por ejemplo, el de la Sí. empresa Equitel.
Equito Claro que tiene una sí. cultura muy diferente. Perfecto, mejor, muchísimo mejor, mucho mejor. Claro que sí. Listo. Bueno, listo. Hasta mañana, hasta el lunes, hasta el martes. Buen fin de Bueno, semana profes, y que se hasta diviertan en el luego. puente. Hasta Feliz luego. noche, profe. Gracias. Feliz semana, profe. Compañeros, Hasta luego. la rico.